O sea que en este plano, luego de 4 a 6 semanas del inicio, Israel empezaría con el mismo problema que tendría anteriormente. Empieza a agotar sus interceptores, la presión defensiva entonces empieza a disminuir e Irán puede seguir aumentando su oleada de misiles de alcance intermedio. La proporción de costo-beneficio empieza a hacerse notar. Irán cada vez gasta menos y fuerza a Israel cada vez a gastar más. Y a partir de la séptima semana, si Estados Unidos mantiene el apoyo constante, Israel logra mantener así una ofensiva de apoyo, pero el problema está en que luego de casi 2 meses, la presión política interna dentro de Estados Unidos y dentro del mismo Israel va a empezar a marcar el ritmo de la agenda, mientras que China no tendría ese problema. Por lo tanto, en una escalada con apoyo directo, Estados Unidos puede prolongar su ventaja ofensiva y defensiva de 6 a 8 semanas contra las primeras 4 semanas que más o menos podía actuar en el primer cuadro. Por eso la desesperación de Israel para conseguir el apoyo a como dé lugar de Estados Unidos. La resistencia de Irán, además reforzada con China, va a poder producir más, mejorar sus defensas y tener más misiles. Por lo tanto, el equilibrio va a depender entonces ya de las voluntades políticas de Estados Unidos, dado su apoyo directo, y de la eficiencia de Israel para neutralizar la producción de iraní antes de que se saturen sus defensas. O sea, tiene Israel un tiempo limitado de tiempo en el cual puede actuar. Pasado ese periodo, Israel va a empezar a complicarse. Si Estados Unidos se retira en ese periodo por presiones internas, total o parcialmente, precisamente el momentum va a cambiar a favor de Irán y sus proxies en aproximadamente 1 mes o 1 mes y medio. Y acá cabe preguntarse entonces quién es más estable en esta situación, porque vemos que sin intervención extranjera Irán tiene limitadas sus capacidades, pero con intervención extranjera se extiende, pero también la situación es complicada. Ahora, ¿puede Estados Unidos ofrecer eso? Las preguntas a resolver, que estas sí son más de orden política, es ¿qué sociedad resiste más este escenario? ¿La de China o la de Estados Unidos? O sea, la situación de enfrentamiento. ¿China puede resistirla más o la puede resistir Estados Unidos? Básicamente, ¿qué población civil puede mantenerse en pie? La de Irán, con sus 80 y pico de millones, según Takekal son 92 millones, dijo, o la de Israel con sus apenas 9 millones, contando a los árabes que no sabemos lealtades a quién van a tener. Israel entonces, como conclusión, podemos decir que no puede ganar una guerra prolongada contra Irán. No tiene forma si China se involucra indirectamente y consistentemente. Estados Unidos tiene problemas políticos internos, y esos 88 millones, que eran aproximadamente los que yo tenía de Irán, en una geografía extensa y compleja, porque es un país montañoso, es un país muy difícil de tomar y relativamente fácil de depender, va a ser un enorme obstáculo, dado que ya empezamos a ver las encuestas en Estados Unidos, donde la mayor parte de la población empieza a pensar en que Estados Unidos tiene que salir de esto, no tiene que meterse en esta situación. Creo que tenía, a ver, una encuesta directa, sí. Por ejemplo, se hizo una encuesta sobre si Estados Unidos debería terminar o no con con las negociaciones nucleares, y los resultados empiezan a ser más complicados, porque cerca de la mitad de la población empieza
a preguntarse qué es lo que está pasando y se le está dividiendo. Esto lo iba a hacer, pero lo haremos otro día, hablar de la base electoral de Trump, pero Trump está sufriendo muchas presiones de sus propios partidarios, porque estos definitivamente no quieren entrar en la guerra con Irán. O sea, creen que Estados Unidos tiene que salir de Medio Oriente y que Trump prometió no meterse en nuevas guerras y que tiene que cumplir con no meterse en nuevas guerras, sobre todo guerras que no son del interés de Estados Unidos. Entonces, ante esta situación, ¿cuánto puede resistir? Bueno, y como decíamos, Irán, con una población casi 10 veces mayor que la de Israel, tiene una geografía muy extensa, lo cual hace que sea muy difícil de controlar y que sea muy difícil de atacar, porque son muchas ciudades para atacar, mientras que Israel tiene una altísima concentración urbana, tiene menor capacidad de absorción de los golpes profundos, es decir, por cada misil que cae en Israel hay mucho más daño que si ese misil cae en Irán, simplemente porque Irán tiene más capacidad para absorberlo y Israel no tiene esa profundidad estratégica que hemos mencionado muchas veces. Y entre sus socios, como decíamos, la polarización política que hay en Estados Unidos, las elecciones que vienen el año que viene, la fatiga y el hartazgo por las guerras anteriores, los conflictos económicos, la resistencia interna, hay un montón de factores que ponen en duda cuánto tiempo Estados Unidos puede sostener una guerra en Medio Oriente sin que empiecen los problemas internos. Por otro lado, China tiene un control mucho más preciso de su población. Los chinos aceptan más las políticas de su gobierno, no hay divisiones visibles como las que hay en Estados Unidos, no hay fracturas internas, hay mayor cohesión y comienza a primar el espíritu de, bueno, nosotros vamos a ser los próximos. Por lo tanto, y creo que esto de alguna manera también explica por qué razón Rusia se ha limitado a declaraciones, cierto paraguas diplomático, pero no ha decidido intervenir directamente. Evidentemente esto empieza a ser en realidad territorio de respuesta de China. China es la que tiene, como Rusia se hizo cargo de su guerra en Europa Oriental, China es la que va a tener que ayudar a Irán en esta cuestión. Además, tenemos el problema de la simetría de costos. Esto significa que, por ejemplo, Israel tiene costos entre 50 y 3 millones de dólares por cada misil interceptor. Algunos de los misiles, esos que uno ve que van disparando, cada uno de esos vale en algunos casos 3 millones de dólares. Mientras que Irán tiene un costo de reposición entre 10.000 y 700.000 dólares. Depende la complejidad de los misiles que use o los drones que use, ¿no? O sea, básicamente el costo es mucho más alto para Israel que para China. De acuerdo a estos números, el cálculo defensivo por noche a Israel le sale entre 250 y 300 millones de dólares, mientras que Irán solo gasta para ese ataque entre 30 y 50 millones de dólares. Además, Israel tiene reposición básicamente proveniente de Estados Unidos, más algo de industria local. Irán tiene mucha producción local, sostenida inclusive por China. Y la opinión la opinión pública y la presión civil en Israel es muy alta, mientras que en Irán y en China hay mucha más consustanciación con las cuestiones del gobierno. Por lo tanto, también, como conclusión de esto, vamos viendo que Israel puede gastar mucho más debe gastar en realidad mucho más para evitar cada ataque, mientras que Irán puede permitirse perder recursos sin que colapse su posición estratégica. Además, aunque Israel posee una superioridad aérea evidente, tiene mucha precisión táctica, no puede destruir las fábricas subterráneas, los lanzadores móviles de Irán,
ni siquiera afectar los repuestos químicos que China está proveyendo a Irán.